quiero que mi hermano que está en el data muestre una fotografía. Una fotografía. La fotografía no es lo mismo que el texto. ¿Lo puede ampliar? No se amplía más, ¿cierto? No importa. Mientras el hermano trata de hacer el trabajo, que en este caso no es Cristian, es otro hermano, y también le vamos a dar tiempo porque si no también va a ser despedido. Porque en realidad que si no pueden hacer eso, entonces no le doy pega más grande. Si no agrandan una foto, tampoco pueden hacer otra cosa más grande. Ya, no se preocupe, hermano, los par de segundos son importantes para usted. Quiero decirle que este señor se llama Mohamed Besek. Y lo estoy leyendo textualmente como está su nombre, Mohamed Besek. Es un inmigrante libio que lleva 2 décadas haciendo una labor importantísima en América, en Estados Unidos. Y a él se le ha nombrado que es el hombre más compasivo de América. Escuche bien, los títulos que se le han puesto en grandes diarios y mucha gente que ha investigado, esta información la tengo del 9/3/2017, es el hombre reconocido, el hombre más compasivo de América. Siendo un hombre libio, descendiente musulmán, ha acompañado durante estos últimos 10 años, 20 años, a hijos adoptivos. Y estos hijos adoptivos, allí él se encuentra en el cementerio, donde él ha ido a sepultar a sus hijos que él ha adoptado, porque todos los hijos que él ha adoptado y todos los hijos que él ha atendido son hijos que los padres lo han rechazado por tener enfermedades gravísimas o terminales. Estamos hablando en Estados Unidos. Un hombre de Libia, un hombre musulmán, dice que continuamente va al cementerio y se coloca frente a cada tumba de los 10 hijos que él ha tenido en su casa y lo ha atendido hasta el día que han fallecido. La persona que lo entrevista dice: he llegado a su casa y hay una atmósfera que sobrecoge. Cuesta sentarse y entender el ambiente que hay hoy en esta casa. Yace una niña en sus brazos, como de 6 años, ciega, enfermiza total, con una tremenda, con convulsiones diarias, pero atendido solamente por Mohamed. Hay caricias continuas que él entrega a esa niña, casi todo el tiempo del día. Él tiene 62 años, un inmigrante libio que lleva acogiendo a niños condenados a morir por enfermedad incurable. 10 niños ya han muerto y los ha llevado él mismo al cementerio. Uno solo de ellos ha fallecido en sus brazos. Besek vive en una casa humilde, en un barrio residencial de Los Ángeles. Tiene una barba poblada y bien podría dar problemas en los aeropuertos del mundo por su procedencia de Libia. Es totalmente musulmán. No soy un héroe, dijo. No me importa lo que diga la gente. Hago lo que supone que tiene que hacer cualquier ser humano: ayudar a los necesitados. Se sienta, dice, se para en la mesa y empieza a preparar que cocinar e invita a la persona que la entrevista. Dice: es mi obligación ser hospitalario con usted. Esa es mi costumbre en mi país. Mi vida es el ocupado con niños cuyo nombre por sistema judicial no puedo revelar. Tampoco habla de sus padres biológicos, sobre lo que sí tiene la información, pero no la puede revelar. Cuenta una historia, dice, de esta niña que tengo, dice: su 6º cumpleaños ya sus padres no quisieron venirla a ver.
Siempre existe la posibilidad de padres biológicos que deciden recuperar un hijo, pero en este caso, dice esta niña, no. De los 10, 4 alcanzó a adoptarlo oficialmente como hijos legales. De los 10 que murieron. Y sigo leyendo. Saco fuerza de mi fe y siempre afronto igual, queriendo a los niños como si fueran míos. Hay que hacerlo de corazón, porque esto no se hace por dinero, así no funciona, él dice. Y sigo leyendo. Que él adoptó un hijo por la señora que tenía enfermo, discapacitado. O sea, muestra la historia que él, cuando se enamoró de una mujer, él se enamoró de una mujer que tenía un hijo y ese hijo era enfermo. Adam mide menos de 1 metro y se pesa 29 kilos. Es el hijo que él tiene a cargo. Solamente se puede ver a través de un monopatín. Tiene una enfermedad gravísima en su cuerpo. Se desplaza sobre una tabla, dice. Nació con una enfermedad de enanismo y tiene su huesito de cristal. Habla de ese hijo que él tiene, que es muy delicado de salud. ¿Sabe qué? Me salto porque ya, en una parte él dice, y él nombra a Dios bajo la fe musulmana. Él dice que él lo hace porque Dios le ha enseñado que debe hacer eso. Se llama el hombre más compasivo del mundo. Páseme el texto, por favor. El texto de bienaventurado. En Los Ángeles hay 35.000 niños bajo protección, dice la historia. Y solo FESEC ha podido atender a 10 que han fallecido y a 1 que tiene en este momento en su hogar. El texto que quiero compartir con ustedes es un texto que marca un poco mi corazón. Escuchaba a mi hermana Anita mientras oraba. Lloraba por usted y por usted y decía que hoy día podría ser una oportunidad para que tú conozcas a Cristo. El Cristo compasivo. El Cristo que se compadeció de mí y de ti, sin importar tu condición. Esta bienaventuranza es una de las 3 bienaventuranzas que cala profundamente la vida de una persona. Es algo que tiene que exteriorizar el ser humano. No es algo que tú lo vas a copiar, ni lo vas a tomar de alguien. Esto se tiene que vivir dentro de la vida de la persona. Mi tema tiene que ver con la compasión. Para todas las versiones nuevas, la palabra misericordia es lo mismo que la compasión. Por lo tanto, me voy a ajustar al texto basado en misericordia, compasión. Porque el mayor acto, el resultado de una compasión, de un sentimiento interno, se hace exterior en la vida de las personas. No puedo ver si alguien es misericordioso mientras no haga un acto de compasión y demuestre su misericordia con sus actos. ¿Cuántas veces el pueblo evangélico ha cantado un himno? Oh Dios eterno, grande es tu fidelidad. Y ya en la primera estrofa, el cristiano reconoce que la misericordia de Dios estuvo con nosotros. Cuando dice su estrofa, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y tu bondad nunca falla y por los siglos el mismo serás. Compasión. Bienaventurados los misericordiosos
porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7, el tema es la compasión, la misericordia. Cuando yo pienso en José, en el capítulo 40, la experiencia que tiene José en el versículo 14, después que él revela un sueño al copero del faraón, cuando él ya sea preso, le revela un sueño, y cuando le revela el sueño a este copero, él le dice: por favor, cuando salgas aquí, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, y ya habla al faraón para que él me saque de aquí. Le quiso decir: intercede por mí, nada de malo he hecho, simplemente soy José, un hijo despreciado por sus hermanos, vendido como un esclavo, solamente soy José. La Biblia dice en el capítulo 41, verso 1, que pasaron 2 años. 2 años. Pasaron 2 años y Faraón tuvo un sueño y nadie lo pudo interpretar. Entonces, en el verso 9 de ese capítulo 41, el jefe copero recordó que José le clamó misericordia. Y él dice: me acuerdo hoy de mis culpas. A los 2 años, el copero, el que entendía a Faraón y que tenía que darle la copa de vino continuamente, se acuerda que una vez hace 2 años atrás, José le pidió misericordia, le reveló un sueño, le hizo un favor, le mostró lo que vendía en 3 días más. Pero este hombre perdió el sentido de compasión y misericordia por su prójimo. Y a los 2 años se acuerda y dice: yo tengo una culpa que he cargado, es no haber respondido a José como él me pidió. José había clamado misericordia. Yo voy acentuando punto a punto para poder entrar al tema. La misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miseria ajena. También es el sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que me impulsa a ayudarlo o aliviarle su carga. Y por eso, cuando pensé en lo que es compasión, pensé en lo que significa la vida de este hombre que acabo de mostrar. Santiago 5:11 dice que después que Job pasó tanto sufrimiento, el texto dice algo bien importante y lo analicé en forma sencilla. El texto de Santiago, después que Job sufrió tantas cosas, cuando vio morir a todos sus hijos, perdió todo lo que tenía, en Santiago 5:11 dice: ¿vieron el final que le dio el Señor? La Biblia dice: ¿saben lo que pasó al final de la vida de Job? ¿Saben lo que pasó al final? Y el verso dice: que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Está diciendo: el final de Job fue un final que Dios aplicó nuevamente compasión y misericordia, porque le devolvió el doble y le devolvió la misma cantidad de hijos. El Señor es misericordioso y compasivo. Este tema es para edificar tu corazón. Es para que entiendas que la única forma que este país se arregle y tu vida tenga una vida de privilegio, una vida de bendición, es que tú hagas y vivas las bienaventuranzas. Esta es una bienaventuranza, estimado hermano, que ayuda al ser humano a mantenerse equilibrado en la vida, a saber qué debo sembrar, porque depende de lo que siembra voy a cosechar. En la profundidad que están. Y me vino el tema del pozo cenagoso, que en un rato más lo voy a tratar en forma rápida, del salmista.
¿Sabe cuál es el primer punto que tiene este mensaje en base a este texto? Porque este texto enseña una verdad profunda y algo que hoy día pareciera que la gente se olvida. Mientras estudiaba este tema me di cuenta lo falto de compasivo y misericordioso que somos las personas. Y cómo aquí lo envolvemos en el culto, en la religión, en algunas prácticas continuas. Hacemos muchas cosas, inclusive diezmamos, ofrendamos y damos y estamos, pero no somos compasivos. Si hay algo que le está faltando al mundo, a las personas, si hubiera compasión, hermano, habría muchas cosas que no sucederían en tu familia ni en tu vida. Pero usted dice, ¿por qué? Porque lo primero que tengo que tratar de este tema tiene que ver con el comienzo del cuerpo de este tema. Porque la palabra compasión ya la expliqué. Pero he puesto punto número 1, tratar a la persona mejor de lo que se merece. Eso es compasión. Debo tratar a mi prójimo, a mi hermana, a mi hermano, a mi hijo, a mis amigos, conocidos, al que me quiere, al que no me quiere, mejor de lo que se merece. No se merece que lo trate así. Lo mismo que Cristo no merecía. Yo no merecía que me trate así. Pero Él hizo un precio, pagó un precio por mí. Se da cuenta que la compasión no tiene que ver si está conmigo, me quiere o no me quiere. Eso no es. La compasión es tratar a aquella persona mejor de lo que se merece. Es tratar a mi enemigo, aquel que no me ama, aquel que me desprecia. Es hacer todo lo posible por dar lo que Dios me ha dado a mí, su compasión, su misericordia. Tratar a la persona mejor de lo que merece. Esta bienaventuranza describe, igual que las demás, el carácter que todo aquel que tiene a Cristo debe tener en su corazón dispuesto, contrito y humillado para bendecir a otro. Esta bienaventuranza o dicha es de un cristiano que es como la ley de la siembra y la cosecha. Refleja un resultado favorable a su tiempo. Estoy llamado a aplicar compasión. Debo tener esa mirada, esa visión hacia adelante, hacia toda persona. Con la capacidad que yo tenga y lo que yo pueda a esa persona, ponerme totalmente en el lugar de otro. Es compasión, ponerme en el lugar del otro. Darme cuenta que el otro no va a salir de donde está si yo no aplico compasión. La pelea y la lucha no va a terminar si yo no aplico compasión. La enemistad y el odio no terminará si yo no aplico compasión. ¿Sabe, hermano? Si yo me coloco en el lugar del otro, si me pongo a ver con sus ojos, empiezo a pensar con su mente, a sentir lo que él siente, entonces es como si yo lo estuviera pasando. Entonces yo iría a tener compasión. Porque me coloco en el lugar de la persona, a pesar que esa persona no merezca que yo aplique compasión. Nuestro Señor es el mejor ejemplo, que a pesar de todo tuvo compasión de nosotros. Con misericordia nos miró y nos amó. En Mateo 9:36, Él está hablando de lo mismo. Una vez recorrida la ciudad y la aldea, dice, entrando por la sinagoga, predicando y sanando, y al ver la multitud, dice la Biblia, Él simplemente al ver la multitud, tuvo y la vio tan dispersas, desamparadas. Dice la Biblia que Cristo solamente al verla dispersa, desamparada, y como oveja sin pastor, es lo primero que tuvo compasión. La Biblia dice que Jesucristo, estando en la cruz, fue su compasión que le dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dígame, hermana, ¿qué compasión tiene usted cuando hay un problema entre usted?
¿Cómo usted actúa? ¿Usted quiere simplemente justicia? Bienaventurados los que son misericordiosos, porque son los únicos que mañana, pasado y algún día alcanzarán misericordia. Sus sentimientos de Jesucristo se quebrantaron. Su compasión lo llevó a una tristeza, una triste y lamentable, a ver al triste y lamentable estado espiritual de su gente. Vio a miles de personas en una pésima condición. Cuando usted mira lo que está pasando en Chile, sienta compasión, inclusive por aquel más malo. Porque esa persona ha perdido esto que se llama compasión por su prójimo. Porque si lo tuviera, si supiera que aunque no merezca y no merezcan tener lo que tienen, pero si tuviera un poco de compasión no haría lo que está haciendo. Están ciegos, llenos de odio, rencor, soberbia. Quieren tener lo que tiene el otro, pero quieren tener en forma equivocada. Tuvo Cristo una fuerte emoción. Cristo tuvo esa fuerte emoción de sentir una profunda simpatía de afecto sobre personas que no lo querían ni lo amaban. Un profundo afecto, un sentimiento lindo sobre aquellas personas que estaban perdidas. Dice, como ovejas sin pastor. Cuando dije hace un rato atrás de que hay 16 personas que ya no pueden estar en la lista, ¿usted cree que yo lo hago con gozo y alegría? ¿Cuántos años uno ora por ello? ¿Cómo uno quisiera que esa lista aumentara y aumentara y aumentara? Y en la mañana repasé caso por caso, uno por uno, aquellos que conocí, algunos que bauticé, otros que fueron parte y llegaron de otras iglesias. No sé cuántos de ellos podrían llegar a decir aquí, sabe pastor, usted no tuvo compasión conmigo. Yo no sé qué problema podrían tener conmigo. ¿Qué sería tan gran malo algo que habría hecho yo por la cual dirían que la iglesia no entra por el pastor? Dios no me puso aquí para que yo sea un problema para usted. Dios no permitió un médico para que sea un problema tuyo, no puso un carabinero afuera para que sea un problema tuyo. Jesús quería tratar la necesidad más profunda cuando Él vio y entró a Jerusalén y vio a gente y vio tanta miseria y tuvo compasión. Veamos entonces ahora conforme cómo tratar a las personas a pesar que no merezcan mi trato de compasión. ¿Ha sido usted realista con el siglo que vivimos? ¿Se da cuenta que uno se encuentra con personas que lo quieren ganar todo? ¿Eso significaría que yo tengo que entrar a competir con esa persona? Usted tiene que conocer y conoce personas que hasta el día que se mueren recién, hermano, escuche bien, recién la familia y los demás pueden recibir algo de la abundancia que tenían. Por eso es tremendo ver a tanta gente con tanta herencia, con tanto que tienen, y miserables para vivir, llenos de codicia. Llegan a viejos, hermano, sin ningún disfrute, siempre cuidando que no le roben, no le saquen esto y esto otro. Ese es el mundo que vivimos, un mundo sin compasión. Un padre, una madre, un hermano, un pariente que no le importa ver la condición de su semejante porque él lucha por él. Él no le interesa el demás, el otro, ni siquiera la carne ni la sangre de su propia especie. ¿Usted ha visto compasión en la forma como las personas tratan a las otras personas? Lo tratan como cosas. Y se sienten favorecidos porque tienen poder sobre algunos. Muchos buscan el éxito personal. Es el fin y personal de muchas personas, el éxito personal, sin importar a desmedro de los demás. Y tenga cuidado porque hoy día, cuando usted
cuando usted quiere ser compasivo, muchos andan inculcando en esta sociedad que si usted es compasivo, usted es un perdedor. Si usted es... No, contigo no. Eso de tratar de preocuparte de ese, ¿qué te preocuparte de ese? ¿Qué ha hecho ese por ti? Admiro de ver tanta gente aquí y ver tantos hermanos que durante este tiempo me han mostrado que tienen un corazón compasivo. Simplemente a veces he dado una noticia, he hablado de un caso y veo cómo muchos sienten compasión y atienden a su hermano. Me entristeció ver la canasta tan débil este mes. Pero sabe usted que con gratitud tremenda las personas que recibieron la canasta estuvieron tan contentas. Y yo le tuve que decir a una persona, pero hermana, por favor, no venga así. Es tan pequeño, es chiquitito lo que te vamos a traer, es una bolsita. Pero me dijo, pastor, yo y mi familia está agradecida. Estamos agradecidos. Jesús dijo y habló sobre la misericordia y dijo que el que hace misericordia va a alcanzar misericordia. Cuando yo tengo una total dependencia de Dios, sin duda voy a tener misericordia de Dios. Las primeras 4 bienaventuranzas sin duda hablan de la dependencia de Dios. Pero cuando vamos a esta aventuranza, nos damos cuenta que esta aventuranza me lleva a mí a manifestarme en mi vida cotidiana. Yo dependo de Dios y mi sumisión es a Él, pero en mi vida cotidiana estoy llamado continuamente a aplicar misericordia. ¿Qué me afecta ver a un hermano que le está faltando algo? Y que me duele cuando el hermano se fija en lo que yo gano. Porque veo que en ese hermano no hay compasión. Porque tal vez quisiera que lo que yo gano lo gane él o ella. Es que la compasión, hermano, es la condición de que yo, a pesar que aquel no lo quiera o aquel no lo ame, yo quiero lo mejor. Es que compasión es colocarme en el caso del dolor de él. ¿Quién quiere ver a alguien sufrir? ¿A quién le gusta a alguien pasar necesidad? ¿A quién le gusta a alguien ver enfermo? ¿Sabe, hermano? Cuánta buena voluntad debe haber con los miserables, con los afligidos. ¿Qué deseo tienes tú para aliviar con alguna acción la necesidad de otro? Si algo debe pasar en nuestra vida cuando vemos a alguien en necesidad, es preguntarnos qué debo hacer yo. ¿Sabe que algo que me duele en la iglesia? Es cuando los hermanos entre ellos guardan sus secretos. A veces se están hundiendo, pero entre ellos guardan su secreto. Como que si los problemas son de 4 y los problemas es del cuerpo, hermano. En eso tampoco veo compasión, ni siquiera se compadecen entre ellos. El problema es del cuerpo. La compasión es algo que se está perdiendo día a día dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Porque la compasión es una afección externa de simpatía hacia la persona que la recibe. La compasión es una acción como Cristo lo hizo. Y yo te quiero llevar a párrafo, a ideas cómo Cristo actuó en su compasión. Alguien dijo que la piedad misericordiosa de Dios fue sobre la tragedia de nuestra vida que teníamos. La tragedia de vida que teníamos nosotros, Dios fue misericordioso. ¿Te has preguntado qué mañana te puede suceder a ti?
¿Has tenido una reflexión sobre algo que estás sabiendo de tu prójimo y para ti no hay compasión, pero mañana te podría suceder a ti? ¿Qué hiciste cuando tú estabas libre de todo eso? Cuando viste a tu prójimo en situaciones, necesidades, luchas, ¿tuviste compasión? Había un video donde en un país donde había tanta calor que un pequeño pajarillo tuvo que bajar y colocarse frente a una banca y tratar de picar continuamente con miedo y susto la botella de agua. Y el niño tenía un temor que el pájaro le hiciera algo y se arrancaba. Y el padre le dice, no, toma el agua, abre la tapa, le coloca agua y se acerca con la mano y el pajarito, un asunto antinatural, se acerca y va y toma agua y levantaba su cabecita, arrancaba, volvía, tomaba agua y decía, un acto de compasión sobre un pajarito. Nosotros, ¿qué nos interesa si el pájaro tiene agua o no tiene agua? ¿Qué nos interesa si el vecino afuera dejó una cosa afuera? Siempre recuerdo en Río Bueno, en la iglesia, lavé el auto, saqué los plásticos afuera, porque no lo podía lavar en la entrada de la iglesia, porque el agua se iba hacia abajo, los lavé afuera. Me olvidé entrar los plásticos y me lo pasaron a robar. Cualquiera que pasaba diría, ¿para qué le iba a servir plástico de auto, marca Nissan? Y el auto estaba adentro. Me lo robaron. Y siempre pienso en la iglesia de Concepción. No teníamos un perchero, no teníamos un lugar para secar ropa, secábamos en el baño. El baño había que dejarlo abierto para que se ventile la ropa. Y el baño era el pasillo de la gente que iba a los baños. Pero mi único pantalón que tenía nuevo y que lo usaba para predicar, alguien un día de semana en un culto me lo sacaron. Yo obviamente debo pensar que no fue hermano. Pero qué compasión. Uno dice, pero qué corazón. ¿Qué persona tiene esa mente así? Y la Biblia me enseña que yo debo tener compasión con esa persona que no merece mi perdón. Escuche, ahora estoy uniendo la palabra perdón. Porque cuando hay compasión yo perdono. Cuando hay compasión yo entiendo, a pesar que no me entiendan. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Has visto a alguien que sufre por no poder hacer algo? Yo creo que son los pocos. ¿Perdonamos, actuamos con amabilidad? Hay alguien que dijo, somos destinatarios del mover de la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que mover la misericordia de Dios entre nosotros y entre las personas. Porque tú eres destinatario de la misericordia de Dios. La gente va a ver en Cristo en tu actitud que tú tienes hacia los demás. Misericordia. Así como Dios la tuvo en nosotros. Dios vio la depravación, la condición que teníamos. Aún así, Él tuvo compasión. Envió a su Hijo para darnos un perdón. No tenía por qué compadecerse de Chile. No tenía por qué compadecerse de la isla. Cristo tuvo compasión de nosotros y nos miró con su amor. Y el Salmo 40 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Eso lo hizo Dios. Él se fijó de mi vida, de mi condición que yo estaba. Ese Salmo 40 demuestra, el verso 2, la gran compasión a pesar de mi depravación, de mi condición. Él me tuvo amor. Él me amó primero. Él tomó en cuenta mi vida. Sabía mi condición de pecador, pero tuvo compasión. ¡Aleluya! Él tuvo compasión. ¿Qué hacemos nosotros por aquel? Por aquel que a veces nos daña, a veces cosas tan simples.
Jesucristo también tuvo una palabra sobre los fariseos, sobre las cosas simples. Cuando dijo: coláis el mosquito, pero te tragáis el camello. Y lo quisiera explicar un rato más. Jesucristo tuvo compasión. Él pagó nuestras deudas del pecado. Él fue el gran misericordioso, el vicario, Cristo nuestro vicario. Y no le importó pedir perdón por lo que le estaban matando. Y le dijo: Padre, dale su oportunidad, porque no saben lo que hacen. No hagas de esto que están haciendo como el castigo eterno, que tengan su tiempo. Estos soldados, estos acusadores falsos, estos fariseos, estos judíos religiosos, que tengan su oportunidad para que se salven. Ahora el segundo punto del tema, tomando en cuenta la segunda parte: porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el segundo aspecto que está allí, si yo he considerado a mi prójimo y he sido compasivo con él a pesar que no merecen, el segundo punto es muy especial y usted lo entiende según el texto. El segundo punto es que con la compasión obtendremos de las personas y de Dios lo que ya dimos. Escuche bien: obtendremos de las personas o de Dios lo que ya dimos. Di compasión. Mañana, pasado o en cualquier momento, alguien tendrá compasión, especialmente Dios, de mí. Sembré compasión, recibo compasión. Es la bienaventuranza que aclara simplemente y ligeramente y directamente que voy a alcanzar misericordia. En mis momentos más difíciles, en momentos más duros, voy a alcanzar misericordia. El momento más difícil de la vida, sin duda, obtendremos misericordia, a pesar que tal vez habrá muchos que no quieran hacerlo. Dios hará misericordia. Siempre recuerdo la historia de un pastor que, cuando fue tanto la molestia que tuvieron un grupo de hermanos con él, unos que lo defendían a él y otros que no lo defendían, llegó un domingo que él dice: Celso, ¿te imaginas a qué condición llega el corazón de las personas aún siendo cristianos? ¿Sabe qué hicieron? Por ese domingo decidieron el grupo que estaba en el templo colocarle candado afuera a las rejas para que el pastor no entre con los hermanos que estaban con él. Y él dice: ese día supe que ya nunca más iba a poder entrar en ese templo. Ese día fue la última vez que vi el templo por fuera. Yo, siendo pastor en ejercicio, me cerraron el templo con candado. La pregunta es: ¿dónde estaba la compasión? Le hago una pregunta: esos hermanos que hoy día tal vez pidieron perdón, escuche bien, ¿cuál será el pago? ¿Cuál será la cosecha que habrían tenido o tendrán algún día? ¿Qué Dios les cerrará? ¿Qué Dios hará en su vida? Porque no son bienaventurados, no son dichosos. ¿Por qué no son dichosos? Porque no son misericordiosos. ¿Y por qué no reciben? Porque no van a alcanzar misericordia. No, hermano, aquí no es borrón y cuenta nueva. Esto no es como decir: ya, listo, calmémoslo ya, callémonos y listo, con eso queda todo así, dejémoslo así nomás. No es así. Aplican misericordia y alcanzan misericordia. No aplicas misericordia, no vas a alcanzar misericordia. Entonces, la Biblia enfatiza que Dios se mostrará misericordioso con los que practican misericordia. El Salmo 18:25 dice que la misericordia es mostrada con los que aplican misericordia. Me gusta este salmo. Me gusta cómo este salmo enfatiza el sentimiento. Salmo 18, verso 25, y lo dice en una forma muy especial. Me parecía que lo tenía listo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto dice, para con el hombre íntegro. Con los misericordiosos, oh Dios, te mostrarás misericordioso y recto para con los hombres íntegros. Dios está hablando
Su evangelio está hablando sobre el andar de un misericordioso. 2 veces el Señor habla con los líderes religiosos y le plantea en una parte lo siguiente, y le dice en Mateo 9:13: y pues y aprended lo siguiente, misericordia quiero y no sacrificio. Por favor, le dice, hermano, le dice, por favor, hijos, yo quiero ver más misericordia que otros sacrificios que ustedes hagan a veces como hermanos o como iglesia. Jesús está usando Oseas 6. Jesús está usando Oseas 6:6. Está hablando de un concepto claro y preciso en el Antiguo Testamento sobre esa reorientación que los fariseos tenían que tener. Apliquen misericordia para que reciban misericordia. No quiere Jesús que los fariseos pierdan lo más importante cuando se están preocupando de simples costumbres y rituales religiosos. Cuando usted mira en Mateo 23 y 24, cuando Jesús habla sobre los fariseos y le dice que están preocupados de preceptos y de cosas pequeñas y que de repente dejan de descuido las cosas conforme a la ley de Dios, y dice, preocúpate conforme a la justicia, a la misericordia y la fidelidad. Eso debe ser tu preocupación. Cumple la ley de Dios y preocúpate, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y no coléis el mosquito. Y no te preocupes tanto de eso. Cuando se hacía el mosto, se hacía el vino. Una de las cosas que los fariseos siempre cuidaban, hermano, escuche bien, era dejar que siempre el vino esté limpio y que no se caiga ningún bichito. Eran cuidadosos de tener el vino, pero que ojalá no haya ningún bichito que le caiga. Entonces él le dice, te preocupas de colar el mosquito para beber el vino, pero te veo que en tu vida te estás tragando camello, estás haciendo tremenda falta a los preceptos de la ley. Estás actuando, dice, sin justicia, estás actuando sin misericordia y no estás siendo fiel a mí. ¿Por qué te preocupas de cosas tan sencillas? ¿Por qué te preocupas que en la iglesia te vean y hagas como que todo está bien? ¿Por qué te preocupas de colar cosas del mosquito? El hermano Juanito, que estaba sentado allá atrás, ya como el hermano Juan no es tanto, se lo voy a pelar. Se fue el hermano Juan. Apenas yo llegué, me miró, yo noté que me miraba, yo dije, ¡ay, qué simpático me vio! No sé, me miraba, y de repente dijo a mi esposa, arregle el vestón atrás, lo tiene levantado. No estoy diciendo que color mosquito, pero estoy diciendo que a veces nos preocupamos de cosas pequeñas y sencillas, pero estamos dejando pasar nuestra vida tremendas cosas. Somos fáciles, nos parecemos a los fariseos. Hacemos misericordia, pero con cosas simples y sencillas. Difícilmente alcances esa misericordia que a veces vas a necesitar mañana, porque te has acostumbrado a preocuparte de colar el mosquito, de cumplir ciertas reglas y leyes y cosas. Y aquí tengo algo, por ejemplo, si doy diezmo de lo bruto, o de lo neto, o de lo que sobra. Y nos falta el que empieza a colar el mosquito ahí. Tiene claro cómo tiene que dar, pero simplemente empieza a jugar un pequeño ejercicio. Está preocupado de esos detalles, pero no se preocupa de cuidar su vida. Porque el diezmo y la ofrenda y lo que haga no le va a servir para limpiar la vida de integridad. Se necesita algo más que eso, y entre eso está la compasión. Jesús estaba preocupado que los fariseos se preocupaban simplemente de la envoltura. Y aquí dice, de lo trivial, de la insignificancia de la vida, las trivialidades en vivir, haciendo, pensando y sintiendo puras trivialidades. Una vez que ya tenían el vino, lo que más le interesaba es que esté limpiacito, que no tenga ningún mosquito. Pero Jesús le dice, pero en realidad estáis mal,
porque tu pecado es tan grande como el camello. No te das cuenta que eso te está hundiendo. Estimado hermano, nosotros estamos para sembrar compasión. Algo que nunca va a terminar en nuestra vida. La misericordia es para beneficio continuamente a todo aquel que lo necesita. Es que la misericordia no es para este nomás, es para todos. Me di cuenta que según los grandes analistas dicen que hay 3 palabras en el Antiguo Testamento que significan lo mismo y que se asemejan al Nuevo Testamento: Rahum, Hanún y Seded. Pero escuchen, los significados cómo van. Cuando se usa el Rahum, es lleno de compasión, como una madre que tiene compasión del hijo a quien tuvo en el vientre. Del hebreo Rahum, del hebreo Hanún, extender gracia, que es un favor no merecido. Como un padre que se inclina hacia su hijo cuando éste lo necesita, aunque haya fallado, le ofrece una nueva oportunidad. Y el tercer concepto, Gesed, bondad y piedad. Cada vez que aparece la palabra misericordia en el Antiguo Testamento, tiene 3 significados, 3 formas como aparece la palabra misericordia. Segunda observación: Dios no es misericordioso por compromiso ni por obligación, según el Salmo 103. No es por obligación. Hermano, escucha lo que te estoy diciendo. No seas compasivo por compasión. No porque seas diácono o porque estés encargado de ministerio tienes que ser compasivo. En la mañana le aclaré a una hermana, le dije: hermana, le estamos pagando su pasaje para que su hija estudie los cursos. Yo sé que ustedes gastan mucho en venir a la iglesia. Después le dije: pero hermana, por si acaso los pasajes los va a pagar la iglesia, no los va a pagar yo. Entonces hablé de que la compasión es de la iglesia, porque queremos que esa hermana junto a su hija vengan a estudiar tranquilamente y gasten sus pasajes y que piensen, y nosotros queremos bendecirlo porque queremos que ella tenga libertad debido a que recorre mucha distancia para llegar aquí. La Biblia dice que Él se deleita de la misericordia, Dios. Pero tenemos que entender que la misericordia y el perdón de Dios no es una licencia para pecar. Más bien, es una segunda oportunidad que Dios nos da y que debemos tomarla. Romanos 2:4. Así que como el Señor nos ha dado misericordia, Él espera que sigamos su ejemplo y hagamos misericordia con los demás. Efesios 4:32. Sé pues amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Cristo también te perdonó en Cristo. A todos nos gusta, hermano, que nos extiendan misericordia, pero ¿qué estamos brindando a nosotros? Jesús nos está diciendo: si queremos vivir misericordia, hagamos misericordia. Y Él ha puesto tantos ejemplos, y el principal ejemplo o la mejor afirmación es Lucas 6:36. Sé misericordioso como vuestro Padre que es misericordioso. Dios nos llamó a eso. Por lo tanto, cuando hablamos de este hombre, Mohamed, él hace lo que tiene que hacer. Él está haciendo simplemente lo que en alguna medida por su religión aprendió: tener compasión con el que sufre y colocarme en el lugar de la persona y saber que así como yo hago, recibiré. Es una de las cosas, hermano, que tiene una paga inmediata o posterior. Compasión por compasión. Dios tuvo compasión, entonces ten compasión. ¿Y de dónde parte la primera compasión? Por aquel que yo tengo más cerca mío, mi prójimo. Tal cual como la Biblia dice: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú tienes a contar de ahora con quién aplicar compasión. Y la compasión es para colocarme en el lugar del otro y ayudar al otro. ¿Qué está pasando tu prójimo? ¿Qué está pasando tú? ¿Cómo es tu compasión? ¿A qué grado has llegado? ¿Y cuánto te está faltando? Esta iglesia no va a crecer ni va a avanzar si la iglesia no aplica la bienaventuranza, no vive la bienaventuranza. Hace meses atrás hablé de la pacificación y ahora hablo de la compasión. Si Dios permite, en algún año hablaré de las demás, pero solamente sé que la compasión es algo que está
continuamente en nuestra vida y se tiene que aplicar. Y es la única forma, hermano, que paremos toda odiosidad y que le brindemos la mano inclusive a aquella persona que jamás ha pensado o ha atendido su necesidad. Yo les conté que un día saqué 2 grandes bolsas de basura y me acerqué al tacho grande. Pero antes que yo abriera eso, 2 damas con uniforme de trabajo de alguna agencia, de alguna secretaría, con sus tipo afiches o unos portafolios en la mano, se acomodaron, una pisó, la otra levantó y esperaron que yo eche la basura. Un simple gesto de compasión, un simple gesto de atención a su prójimo. ¿Cómo es tu compasión? ¿Hasta qué límite llega? Especialmente con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, con tu amiga, con tu empleador, con tu vecino, con tu enemigo. Colóquense en pie. Amado Dios, expreso con gratitud, expreso, Señor, en lo más profundo de mi corazón, mi gran deseo de poder vivir esta palabra. Quisiera, Padre, que la iglesia la viviera igual, que cada hermano que tiene una diferencia con otro, o cada hermana, Padre, que tiene una diferencia con su prójimo, ya sea dentro o fuera del templo, lo primero que debe hacer hoy, Señor, y ahora es compasión, misericordia, perdonar con esa compasión, amar con esa compasión, esperar a aquella persona que algún día tal vez cambie, pero simplemente aplicar compasión. Y así, Padre, sentirse dichoso y bienaventurado, porque tú, Señor, has tenido primero compasión con nosotros y conmigo. Padre, bendice a tu iglesia que tanta necesidad tiene en su vida. Todos necesitamos de tu gran compasión día a día. Día a día nos confundimos, pecamos, no hacemos lo que tú quieres, Señor. No cumplimos todo lo que tú nos has mandado a hacer. El mandato tuyo está claro. Pero nosotros, Señor, no tenemos esa compasión. No tenemos ese ánimo de darle inclusive a aquel que no merece y entregar, Padre, como un principio de amor. Y consciente, Padre, que la compasión es por compasión, que es algo que tú estableciste. Yo hago con compasión. Y la única forma que tú me atenderás en mi vida será con compasión igual. Y tal vez se tardará como a José. Y tal vez habrá mucho tiempo, Padre, que a mí no me llega esa compasión que necesito de aquel o de aquella. Pero aún así, Padre, tú ya estás compadecido de nosotros. Y eso es importante en la vida. Bendice a mis hermanos y hermanas de la gente nueva, para que su corazón se quiebre delante de ti, para que se disponga a seguirte a ti, Señor, porque tú ya has tenido compasión de sus pecados y su vida. Y si lo has traído aquí, lo has traído con un propósito de bendecir su vida.